Está muy bien, gracias. Este, Haciendo un poquito de mención de la investigación en México. Esta se empezó a realizar en el 93, principalmente por los centros de investigación como el CINVESTAB en la Unidad Mérida, el Centro Acuícola La Paz en el Estado de México. Después continuamos nosotros en el 94, pero anterior, a principios de los 90, había un profesor que estaba trabajando en el estado de Morelos. Los demás institutos, el Centro de Investigación de Ranicultura en Michoacán, el Tecnológico del Mar de Veracruz y las universidades de Tabasco, Hidalgo y Querétaro. Aunque he tenido contacto con ellos, el momento exacto que iniciaron, no tengo yo el registro. Pero algo muy interesante es que todos hemos tenido contacto con productores interesados en colaborar y esto ha dado principalmente mucho avance a la investigación. Actualmente existen para estos creadores o han desarrollado tres tipos de producción, que sería el sistema de ciclo completo, el que involucra desde la reproducción hasta la engorda y cosecha, el tener solo la reproducción y la cría de ranacuajos para suplirle a otro tipo de granjas que solo van a tener la cría de ranita y la engorda. Esto hace que fluyan la eficiencia en la cadena productiva, porque no todos los granjas pueden dedicarse a reproducción, o no todas las granjas tienen las condiciones para tener renacuajos por cantidad de agua, calidad de agua o cualquier otra característica. Entonces, esta diversidad ha permitido que se pueda seguir avanzando. Aquí les menciono un poco de historia, que a principios de la década de los 90 había mucho interés con el cultivo de la rana por el alto precio de la carne que ésta tenía y que había una demanda sostenida. El problema fue que se empezaron a construir las granjas siguiendo el modelo de los que se empleaba en Brasil. Entonces, no era tan fácil, que siempre se ha visto, no puedes traerte animales o sea, el sistema o la tecnología de un lugar a otro, porque va a haber variables que no son iguales, ¿no? Entonces hay que conocerlas un poquito a fondo. Pero aunque había bastantes dificultades al respecto, los productores e investigadores lograron desarrollar en nuestro medio técnicas eficaces para avanzar en el cultivo de esta especie. Esta información del mercado nacional, la fuente de Conapesca es del 2013 porque no se ha tenido una información tal cual en todos los demás años, pero ya en el 2018 se evaluó que había más de 100 granjas operando en el territorio nacional con una producción de 2.500 toneladas y un valor comercial estimado en 200 millones de pesos. Bien, ahora la ranicultura en México sigue siendo una actividad en desarrollo. En las últimas 4 décadas se ha intentado el cultivo principalmente bajo los métodos extensivo y semi-intensivo. Hablo del extensivo, pues ya todos conocen que es cuando el humano tiene muy poca participación o casi nula en el cuidado y el desarrollo de los organismos. El semi-intensivo pueden tener algo de instalaciones, pero siguen teniendo poca intervención del humano. Esto dio pie a que hubiera mucho empirismo, o sea, solo lo que mi compadre o el vecino o donde hayan ido hacían las cosas, y había variables que no tomaban en cuenta y que son importantes para la producción de esta especie. En el caso acá de Sinaloa, Sinaloa fue uno de los principales productores de rana muchos años, y esto era por el cultivo de rana silvestre. Entonces, cuando se empezó a detonar el mercado de la rana, empezó a haber muchísima captura de rana.
Y posteriormente tuvimos bastantes fracasos de la ranicultura tradicional, porque a veces, aunque uno les diera indicaciones, pues realmente tomaban lo que ellos consideraban que debía hacerse, ¿no? En aproximadamente 70 granjas de esas 100 que estamos mencionando. Ahora bien, la producción. Aquí cabe destacar lo que mencionaba hace ratito, que es una intensificación productiva, es decir, una producción intensiva, como quieran mencionarlo. Para esto se necesita una correcta planificación. Y esta planificación no nada más es en dónde la voy a construir, qué características tiene de agua, de acceso a energía eléctrica, de caminos, sino que también a las características de los mercados a los que se van a acceder. Esto pierden de vista un poquito porque siempre debe de tener mercado cerca de donde va a estar la granja ubicada, ya sea en el municipio, en las ciudades, el estado, el país y ya al último el extranjero, ¿no? En este caso se plantea así, porque por cualquier problema que tengan, si tienen la visualización de exportar y no se puede exportar, se van a quedar con la producción y después de cierta edad los animales, su conversión alimenticia va a ser mayor y los costos de mantenimiento entonces también son mayores y pueden tener problemas al respecto del manejo. Alta inversión inicial. Ya, el cultivo de las ranas es un cultivo, se puede decir, rústico y noble, pero al mismo tiempo es delicado, ¿no? Entonces, necesita condiciones ambientales que le provean el confort y a veces es... Perdón. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Adelante, adelante. Es un alto costo de producción y la mano de obra debe ser adecuada y además capacitada. En adecuada me refiero a que las personas a contratar, que puede ser de cualquier tipo de habilidades que ya haya tenido o que tenga profesión o técnico, pero a veces normalmente para las cuestiones de el cuidado directo de los corrales de los animales, se ha hecho mucho esfuerzo por ofrecerles a los pescadores que cambiaran de giro. Pero aquí tenemos un problema y se hizo evaluaciones de que el cuidado de cualquier producción animal es un cuidado de vida. Y las personas que están más capacitadas en esto serían los que se han dedicado a agricultura o que se han dedicado a las áreas pecuarias. ¿Esto por qué? Porque saben que deben de cuidar durante varios tiempos a lo que van a comercializar. Y en cambio, los pescadores están acostumbrados a pescar, matar y vender. El tiempo que ellos requieren para poder tener un reingreso o más bien un ingreso económico, a veces causa que se desesperen o no están acostumbrados a estar atentos ni observando qué es lo que pasa con los animales. Pero esto no es prohibitivo, ¿no? En realidad hay personas muy capaces que también pueden ser llevadas a una orientación y desarrollo de técnicas al respecto. Bien, los sistemas intensivos, el confinamiento es el problema de bienestar más específico en nuestros sistemas. Voy a hacer énfasis en un tema en especial porque la mayoría de las personas cuando tienen un problema en la producción, lo primero que piensan es que es una infección bacteriana, o que es de parásitos, o que es de virus. Y sí, sí va a estar involucrado, pero lo que va a desencadenar esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que tengo ya 27 años trabajando con las ranas y lamentablemente no todos los productores aceptan este tipo de información, que no es exclusivo de la rana, es para cualquier organismo en producción animal.
Yo anteriormente de trabajar en acuacultura, de 1980 a 1992, trabajé con organismos de producción, que eran principalmente reproducción de cerdos, bovinos y caballos, y posteriormente la producción de cerdos. Entonces, hay cierta relación pues, en cuestiones de manejo que sí se tienen que estar evaluando. Regresando a la diapositiva, el confinamiento restringe la expresión del comportamiento relacionado con el confort a corto plazo, mediano y largo. En él se debe considerar el espacio disponible, el microclima y posibilidades de relación con otros miembros de su espacio, ¿no? Se han dado diversos valores que difieren según la edad, tamaño, estado fisiológico. Por eso es que hacemos mucho énfasis a la hora que tienen que separar por tallas, desde renacuajo que empieza a crecer más rápido, es animal que se debe estar haciendo separaciones, más ya cuando son ranitas. Se considera a la rana en su etapa de renacuajo como si fuera un animal herbívoro. En realidad es un omnívoro porque está como si estuviéramos hablando de una gestación, pero al aire libre, ¿no? O sea, realmente el primer mes es para desarrollo de órganos, el segundo mes es para especificación de estos, y el tercero solo va a ser para engordar y crecer. Entonces es importante que la nutrición vaya de la mano y casi siempre es con un alto porcentaje de proteína, que nos indica que el animal desde pequeño tiene preferencias carnívoras. Y las necesidades de espacio se detectan a través de la conducta de los animales. Cuando vemos en los mismos renacuajos que hay muchos animales lastimados, el renacuajo y después ya de rana no muerden propiamente, pero sujetan y queman, ¿no? Y aunque la boca del renacuajo es muy pequeña, va a ser quemaduras que van a causar problemas graves en la salud del animal. Hablando de instalaciones, como todo el mundo piensa, todos son ranas, hay que ponerlas así. Esta es una granja, la que fuimos a visitar a Brasil, y producían 3 millones de ranas, ¿no? Cada 6 meses más o menos. O sea, tenía una producción muy, muy alta y además estaba todo muy organizado. De todos los países donde los de Estados Unidos introdujeron la rana toro a México, porque ellos son altos consumidores de rana, vinieron, implementaron las granjas y trajeron especialistas, pero el único país que continuó con la producción en cautiverio fue Brasil. Todos los demás regresaron las ranas a hacer semisilvestres, ¿no? Pero aquí a lo que voy con la orientación es que es importante que a la hora que decidan poner una granja deben de tener una investigación previa de 50 a 100 años de cómo es la predominación de los vientos fuertes, para que lo que son la cara principal de su instalación pueda hacerle frente, porque si lo agarra de manera lateral, esa instalación puede perderse y el costo puede ser muy alto. También tiene que ver las condiciones ambientales requeridas por la especie. Normalmente les dice uno, tienen que ser 3 metros mínimo de alto, la parte más alta del techo, y toman 3 metros del piso al techo. No, sí, del piso al techo. Normalmente lo deben de tomar desde donde a la altura del corral, que no va a ser de más de 80 centímetros, 1 metro, hacia la parte más alta de los techos, ¿no? Esto para que permita un flujo de temperaturas dependiendo del lugar donde estén, porque si están en un lugar frío, serán otras las condiciones que tienen que estar tomando en cuenta, ¿no? Esto es tan importante que vamos a notar un bajo rendimiento productivo y la presencia constante de enfermedades si no se toman en cuenta. Ahora bien, hay que valorar el disconfort, es decir,
no están en el confort de su sobrevivencia. A esta evaluación se lleva a cabo por criterios zootécnicos, fisiológicos y de comportamiento. Los zootécnicos, o sea, realmente recuerden que zootecnia es la técnica de manejar animales. Por eso es cuando alguien les dice, es que el manejo que está realizando no es el adecuado para este animal, ¿no? Esto se basa en que el disconfort afecta el nivel productivo y se valora, por tanto, el bienestar en función del nivel sanitario y productivo. Y no nada más es que lleguen a término, sino que además estén sanos, ya que se van a dirigir para consumo humano la mayoría de las veces. Un animal estresado tiene disminuidas sus defensas inmunitarias, por tanto, los agentes patógenos tienen una mayor oportunidad de desarrollarse y provocar enfermedades. Falta agua, no tiene el acceso rápido a su alimento, tiene mucho área de sol, cualquier tipo de que afecten al animal. Morbilidad o enfermedad es otro parámetro a tener en cuenta, pero en las ranas el problema es que a veces son asintomáticas. Ya cuando las vemos con diferente tipo de color en su cuerpo, es porque probablemente ese animal ya se vaya a morir, ¿no? Y en los niveles de producción se asume que los animales que tienen un nivel de producción considerablemente más bajo que el resto de sus congéneres se encuentran en un nivel de bienestar menor. Esto nos referimos a que a lo mejor no porque estén todos los corrales iguales, a lo mejor un corral tiene más entrada de aire caliente o tiene alguna condición que le entran depredadores que esté causando en la práctica del cultivo de la rana. La respuesta a esta pregunta exige el conocimiento de la naturaleza de estos trastornos y de sus relaciones con los factores ambientales. A partir de este es posible distinguir invariablemente el mecanismo de respuesta del animal y la naturaleza de los estímulos que lo están sometiendo. El cultivo de la rana es un cultivo de mucha observación, tanto por el productor como de los técnicos o los operarios que están en manera directa con los animales. Las reacciones no específicas a ciertos componentes representan el hecho del estrés y este es el origen de una serie de manifestaciones patológicas. Frente a esta relación etiopatogénica, hay que plantearse las posibles medidas terapéuticas preventivas o correctoras que compensen las alteraciones o modificaciones sobre el organismo, que sobre el organismo se produce el estrés. Ahora bien, existen tres maneras principales de que todos los animales, incluyendo los humanos, tenemos una respuesta al estrés, y es la activación del sistema simpático y la médula suprarrenal que provocan la liberación de catecolaminas. Aquí hablamos de la adrenalina, noradrenalina, cortisol, etcétera, ¿no? Las cuales preparan al organismo para una respuesta activa. Estas tres son la huida, la lucha o la paralización. En diferentes organismos son estrategias de sobrevivencia, pero en otros, por ejemplo, un animal que entre en la forma pasiva, que sería la paralización, casi está diciendo memoria. El que huye, tanto el que huye como el que lucha tienen mayor posibilidades, pero el desgaste energético que va a causar eso en su cuerpo, donde no tiene realmente muchas posibilidades de huir, o la lucha es también que no va a poder más que luchar a muerte normalmente, ¿no?
Entonces esto es importante observar porque se dan las luchas y principalmente entre machos reproductores. La puesta en juego del sistema hipotálamo-hipófisis, recuerden que estas dos glándulas están en el cerebro y la corteza suprarrenal se traduce en una liberación periférica de glucocorticoides que conservan y prolongan las acciones metabólicas iniciadas por la respuesta de las catecolaminas. Estos tres mecanismos de defensa son los modos de adaptación que en primera instancia será psicológica, así la activación de la corteza suprarrenal patente cuando el animal no puede responder de forma apropiada a la situación agresiva y pierde progresivamente el control. Aquí es donde podemos manejar lo del estrés agudo y el estrés crónico. Cuando tenemos un estrés agudo, es por ejemplo un día, entró una persona extraña, habla muy fuerte a la nave y no es conocido. Esto puede causar algunos problemas de que se aparezcan infecciones, raspaduras o cualquier otra cosa, pero es reversible. En caso de un estrés crónico, donde todo el tiempo el agua está con la temperatura alta, la calidad de alimento es menor a la que él requiere, esto es persistente y va a causar efectos irreversibles, es decir, normalmente la muerte de los animales. Algunas de las personas que estén acompañándonos probablemente conozcan el nombre de Red Leg o el síndrome de la pata roja. Esto en la producción de rana desde siempre ha sido una de las enfermedades que más fuerte han afectado a las ranas. Y aunque este organismo no presenta tan marcada una característica que es en lo que es la parte interna de los muslos, van a tener una coloración rojiza, tipo ladrillo. Cuando uno ve ese tipo de lesión ya en la piel, si hacen una necropsia del animal, van a encontrar que todo su cuerpo está completamente hemorrágico, todos sus órganos. Y va a tener líquido como ascitis o líquido en cavidad abdominal, que va a también ser un líquido hemorrágico. Esto, como experiencia, les quiero contar, es que yo empecé a trabajar con las ranas en el 1994 y con la reproducción primeramente, y cerré el ciclo en 1996. Y ahí teníamos un problema, empezamos a tener un problema de las patas rojas. Y siempre se menciona que es causado por la hormona hidrofílica, que también puede llamársele a veces parte de la familia de las pseudomonas, pero es el principal agente que causa ese tipo de efectos hemorrágicos en casi todo el cuerpo del organismo. Cuando nosotros vemos una lesión, ya ese animal debe ser sacrificado porque no va a recuperarse. Pero aquí, observando a los animales, normalmente se presenta mucho a partir desde que es la ranita recién metamorfoseada y ya puede estar también en la etapa de engorda. Pero aquí lo que en mi experiencia les puedo comentar es que más que la hormona, las ranas, hay una recomendación específica. Por ejemplo, ranitas de 6, 8 gramos, de los gramos que se le hayan cambiado, de 2 gramos hay también. Tienen, aunque el corral sea grande, las recomendaciones de entrada son máximo 100 por metro cuadrado. Si ustedes van a ver, se ve muy chiquito el espacio donde están las ranas y muy grande el espacio del corral. Pueden decidir meter más animales, 102, 110, o pueden hasta poner más, ¿no?
lo único que van a provocar es un estrés por espacio. Y estos organismos, recuerden que tienen, son caníbales. Entonces, de repente voltean a ver al compañero y dicen, ay, qué bonita cara tienes, y pues se lo comen, ¿no? Entonces, y una rana chiquita puede comerse de 3 a 10 ranitas en una sola noche. Entonces, si no se observan estas características, el animal tiene un espacio vital muy corto, entonces no pueden estar tan cercas unas de otras. Y aquí lo que aprendimos nosotros es que si tú metes más de los 100 por metro, así sean 102 o 100, otros 200, entre 3 días y una semana, ese corral se va a morir todo. ¿Sí? Y la primera instancia fue un error de manejo. En el 2016 a mí vinieron unas investigadoras de Cuba y me hicieron la pregunta que si aún seguíamos teniendo problemas con la pata roja. Y se me hizo muy interesante porque tanto Brasil como Cuba son uno de los países que han tenido mayor producción de rana toro que nosotros en México. Pero aquí fue un trabajo de observación y poder tomar decisiones sin tener que estar medicando a los animales. A mí me habían dicho ponle oxitotraciclina, no sé qué, 8 días de tratamiento máximo. Se lo dejé de dar y a la semana se murió, ¿no? Con las mismas condiciones. Entonces el problema sí son las bacterias, pero también hay que tomar en cuenta las condiciones de vida que les están dando por las características del individuo, en este caso el organismo que nosotros queremos producir. Existe una demanda de estos sistemas intensivos, produce modificaciones estructurales y funcionales que terminan en una serie de trastornos y patologías que la mayoría de las veces son irreversibles por la característica que les comentaba, que la rana a veces no manifiesta ningún signo o síntoma. Ahora bien, también tenemos trastornos del crecimiento. El funcionamiento del organismo necesita energía, desde el nacimiento hasta la edad reproductiva o adulta. Y esta energía es retenida para servir a las necesidades de crecimiento principalmente, es lo que se llama anabolismo. Dilapidar o perder energía para otras necesidades es catabolismo y va a disminuir, por lo tanto, las posibilidades de crecimiento. Entonces, aquí lo que es importante es el acceso, por ejemplo, al alimento, la calidad del alimento y los espacios entre ellas se han tomado muy en cuenta para evitar problemas de crecimiento. Ahora bien, sobre el tema, la formación de los huesos se ve disminuida por los glucocorticoides. Esto, además de que tienen como efecto una menor absorción intestinal del calcio y una mayor excreción de orina del mismo, provocando una hipocalcemia que se verá compensada por un aumento de la secreción del aparato hormona que se encuentra en la paratiroides, quien para reponer los niveles sanguíneos de calcio lo obtendrá en los huesos, agravándose el problema con una reabsorción. Aquí seguimos teniendo problemas y la mayoría de las veces la toma de decisiones única y exclusivamente va sobre la medicación. Y hay que tomar en cuenta cómo está sobreviviendo ese organismo. Hablando de enfermedades nutricionales, la enfermedad metabólica del hueso también va a producir una tetania hepática. O sea, los animales quedan como con sus miembros rígidos o pueden tener contracciones y luego la rigidez, ¿no? Y parálisis. Va a haber deformación de huesos y normalmente te dan el tratamiento que es aplicación de calcio y vitamina D. Es importante que tengan acceso a que les dé luz solar para que el organismo pueda tomar la vitamina D y no que sea necesario dárselo, ¿no? La obesidad produce alteraciones en la reproducción y una disminución en el promedio de vida. Este tratamiento, ellos mencionan, evaluar la calidad y cantidad de alimento a ofrecer, aplicar una rutina de alimentación salteada. Sobrecarga gástrica o impactaciones de tal y presenta una endotoxemia. Hay veces
estamos dándole de comer a los animales todos los días, todos los días, todos los días, y no estamos viendo que es algo muy importante en medicina veterinaria, identificar las heces. De un día para otro van a poder identificar las heces y ver la consistencia y ver varias cosas que nos puede estar indicando si realmente le está funcionando su aparato digestivo correctamente. En la foto que vemos a la derecha es una imagen de una revista